pensarlo, unieron sus almas con un solo sentido y le dieron un nombre: la Universal Radio. Este sueño está hecho casi realidad. Ya tenemos la radio, solo faltas tú. La Universal Radio, cerca de ti. Una charla distendida, un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros, un espacio abierto a escritores y lectores. Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Café entre Libros. Como cada viernes, 18 horas, horario argentino, estamos por Universal Radio en un programa que es cultural, musical, literario y un poco de todo. Y hoy nos vamos para el lado de la música, no se piensen que nos vamos a ir demasiado, no vamos a viajar mucho, vamos a movernos por ahí por Buenos Aires. Y vamos a hablar de música, pero no les vamos a traer una banda de rock ni de reggaetón, por favor, que nadie se ofenda, pero eso por Café entre Libros hemos decidido que no vamos a pasar nunca jamás. Es una cuestión de gustos nada más, franja etaria si ustedes quieren, pero no. Hoy vamos a traer algo muy especial porque tenemos un músico y antes de presentarlo yo quiero leer un poquitito brevemente algo que lo identifica, y dice así: música, canciones, historias y humor que van caminando por distintos pueblos y épocas con instrumentos que nos traen sonidos de otros tiempos, música sencilla que suena desde el alma, como se hacía en las casas campesinas de antaño o en las plazas del mercado, canciones que se reinventan con melodías que cambian letras o letras que cambian melodía. Eso entre tantas otras cosas que vamos a enterarnos hoy con nuestro invitado. Lo tenemos aquí presente a Germán Sack, más conocido como Germán el Caminante, que está en Buenos Aires. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a ustedes y a todo el equipo de Café entre Libros? Bueno, un placer estar con ustedes esta tarde-noche, como decimos acá en Argentina, noche en España. Claro. ¿No? Es cierto, ya es avanzada la noche por España, hasta que nos cambien el horario, ¿viste? Porque es así, el resto del planeta tiene esa mala costumbre de andar cambiando las horas, nosotros no cambiamos nunca, entonces nos encuentran siempre aquí para tomarse un café y en este caso traernos, bueno, tu música y más que nada preguntarte, ¿quién es Germán el Caminante? ¿Por qué comenzaste con este tipo de música que por ahí, no sé, no suena en una radio convencional? Contanos un poquitito tus comienzos. Sí, a mí siempre me interesaba el tema de la música, de los folclores, en especial los folclores de Europa, por una cuestión de familiar y de que soy descendiente de alemanes del Volga. Llegué a un instrumento muy típico de la colectividad, que es una especie de cítara de cuerda percutida, que tiene distintos nombres según el país donde la encuentres, pero lo más conocido es hammer es martillo en inglés, hammeret es martillado, hammer dulcimer, lo pueden buscar en internet de información. Esta cítara era un instrumento muy común y bueno, gracias a ese instrumento típico en Europa Central, Europa Oriental, estuve muchos años tocando con un grupo que hacíamos música de Europa Central y Europa del Este.
Y luego que también me gustaban siempre la parte de las canciones que contaran historias, y la del músico como músico solista, con el instrumento contando algo, sea también el instrumento como fondo y contando la historia de manera sin cantarla o cantándola, y bueno, y todo el tema del humor, algo así como la figura del juglar. Fui buscando un ámbito donde desarrollar eso, y bueno, gracias al que acá en la zona de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires, se hacen ferias medievales, me pareció, y veía que no estaba muy presente la figura como del juglar. Bueno, empecé a participar ahí, y por los instrumentos se fue dando la afinidad con ese espacio, y ahí nació Germán el Caminante, que tuvo un antecedente, un pequeño proyectito breve que yo había hecho del Caminante, pero en alemán, que en alemán es el Wandersmann. Bueno, toda ese mundo en los cancioneros alemanes hay canciones especiales para el camino, para el caminante, y bueno, mezclando un poco eso del músico que va de aldea en aldea, cantando, llevando noticias, y eso nació lo de Germán el Caminante, que quizás la palabra en español, en castellano, no expresa... refiere más al acto de moverse o de caminar de un lugar a otro, y en otros idiomas como en inglés o en alemán el tema del Wandermusik tiene otra trascendencia, habla del músico que lleva y trae música, es más amplio el concepto. Uh-huh. Sí, es interesante. Bueno, después te voy a contar algo, porque antes que me olvide, vieron que yo me olvido las cosas. 2 cosas les voy a decir. Por ahí los que están escuchando, hemos sufrido algunos problemitas para entrar a Facebook hoy. Bueno, José Ramón Gómez Solís dice que es el eclipse de luna que está aconteciendo. Bueno, puede suceder, no sé. La cuestión es que si no pueden dejar comentarios o preguntas para Germán, pueden contactarse mediante mensaje privado con Andrea, y pueden dejar las preguntas por allí. Si no entran en la página entrevistas en el programa Café Entre Libros, si no pueden entrar ahí, vayan directamente y déjenle el mensaje a Andrea, vuélvanla luego con un rato, está bueno eso de vez en cuando. Pero volviendo al tema, vos sabés que me quedé pensando, porque claro, vos hablabas de caminante, hablabas de canciones, de contar historias, y nada, me vuelvo a la actualidad y pienso que hoy en día lo que hacían los juglares, o lo que hacían aquellos que viajaban con los expedicionarios, que era recopilar todo eso, lo encontrás en un blog, incluso hasta en YouTube, y cómo la tecnología avanza, pero la idea, el concepto es el mismo, de contar la vida diaria, de contar lo que aquellas personas de ese momento sentían. Y está muy bueno que lo traigas a esta época, porque también así conocemos un poco cómo se movían, o el sentir de esas personas que a lo mejor nos es ajeno en teoría, pero a la vez también nos es cotidiano con algunas cuestiones. Mi pregunta por ahí es, vos escribís canciones, tomás algunas canciones, las traducís, ¿cómo te manejás con tu repertorio? Claro, esa fue también un poco la razón por la que nació Germán el Caminante. Yo me fui dando cuenta de que tenía mucho de lo propio por decir, y a veces en un grupo uno, si bien con el grupo de música estaba todo bien, y está todo bien con los integrantes de la banda del Viejo Mundo, que les mando un saludo, a veces uno necesita un ámbito más propio para hacer lo que se te antoje, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezaron a nacer, claro, estas canciones que me escribo yo, que son basadas quizás en hechos más, en cosas relacionadas con el folclore europeo, con la vida de aldea, y con cierta picardía en algunos casos, y a veces una rima muy fácil, se va armando una canción que cuenta una historia. Y en muchos otros casos son canciones, por ejemplo, como me pasa con canciones alemanas, al entender yo el alemán por cuestiones de colectividad y de familiares, hago las versiones en español de esas canciones en alemán.
Y bueno, ya eso empezó también con el grupo de música, incluso con canciones hasta en ruso, que quizás ni entendíamos muy bien lo que decía, pero sabíamos de qué se trataba, y con la música de por ejemplo, de una canción rusa, hacíamos con la misma melodía la versión en español, un poco para acercar a la gente la idea. Sabemos que siempre se dice el dicho que el traductor es un traidor, en realidad nunca traduce realmente lo que dice, pero bueno, la idea, el concepto, para que la gente comprendiera. Y eso lo mantuve en el caso de las canciones que son traducciones o versiones de otros idiomas, pero también son tan propias, tan mías como las que hago yo en mi idioma materno, que es el castellano, porque bueno, siempre uno les pone algo de lo suyo y de lo propio. Y luego están las canciones que son, por ejemplo, en el caso, yo sé que en algún momento de la tarde íbamos a mencionarlas, así que ya las empiezo a mencionar, las coplas pícaras. Con las coplas, que fue un fenómeno que se desató luego con las ferias medievales, que a la gente le gustaban mucho. El origen y la relación con las coplas, bueno, las coplas son folclóricas, no son mías, no son todas mías, hay algunas que escribo yo, pero son coplas de rabeladas. La gente de España quizás va a entender más de qué estoy hablando. El rabel es un instrumento típico que está en casi toda la península ibérica, es como un violín antiguo de origen medieval, que puede tener 1, 2 o 3 cuerdas, y en general esas coplas pícaras que están presentes, que son 4 versos, octosílabos, con un contenido de rima, bueno, la rima es A, B, bueno, ya que estamos en Café entre Libros y Literatura van a entender también eso, o bueno, una rima muy simple. Esas coplas, si bien tienen su propia melodía en el folclore de la península ibérica, yo las empecé a hacer con una melodía que me había llegado por otro lado, que eso es la melodía que usaban en mi colectividad los alemanes del Volga para sus propias coplas en alemán. ¿Qué pasa? Es un fenómeno que está presente en varios, por eso también está el tema del caminar de un lado a otro, en varios folclores de Europa. En España tienen estas coplas, los Alpes tienen algo que se llama Gstanzel, en Rusia tienen algo que se llama Chastushki, los alemanes del Volga tenían sus propias coplas que le llamaban Kaselieder, cantos de calle. Entonces, a veces, como son todos esas cuartetas de versos octosílabos, se pueden intercambiar perfectamente entre sí las músicas y se pueden cantar igual. Entonces, alguno dirá, bueno, pero esto es como una fusión o una mezcla de... Y sí, es por eso el tema de las melodías que se intercambian entre sí. Con el nacimiento de las músicas, de los folclores, las músicas tradicionales de Europa, generalmente pasaba eso, no había una única letra para una canción determinada, ni a veces una única música para una canción. Esto también es parte del mundo del juglar y de todo ese mundo musical relacionado al juglar y a los músicos tradicionales. Y tengo algunos... No, está bien porque aparte te quedaste hablando un poco de lo que vos manejás, que es esa zona en Europa, y justamente está escuchando Mimi Romance, que dice: los alemanes tienen unas melodías divinas, que ella participó de algunos bailes, así como también de, bueno, bailes eslovenos con traje típico, porque claro, ella tiene su origen, como muchísimos de los argentinos tenemos origen en Europa, y bueno, ella dice que tiene apellidos así de la zona. No los voy a nombrar porque voy a quedar mal, porque no los sé pronunciar, pero bueno, la cuestión es que es interesante porque uno se da cuenta cómo va cambiando. Por ahí, si te vas al sur de Europa, claro, tenés otro tipo de música, y en esa época también, y después tenés esas fusiones que son súper interesantes, pero aún así se conserva la costumbre, se conserva en algunos sitios esa melodía y se preserva más que nada, ¿no? Hay gente que se encarga de seguir pasando estas cuestiones. Nada, yo sé que están todos los oyentes, lo que primero hacen es saludarse, y por ahí las preguntas a veces suelen llegar, unos minutos después,
pero los voy a ir calentando un poquito así en el ambiente. Te voy a pedir, Germán, si tenés un tema, apenas un extracto de alguna canción, como para que ellos vayan poniéndose en ambiente y escuchen cuál es tu material. Sí, yo, bueno, acá tengo a mano algunos de los instrumentos. Por ahí para comenzar podemos usar el que mencionábamos, el dulcimer, Heimer Dulcimer. Vamos a ver cómo se escucha por la llamada de Skype. Vamos a ver si se escucha bien el sonido. Sí. ¿Sale la música? Sí, sale. Ah, bueno. Y bueno, para que escuchen un poco el instrumento. Muchacha anda atrás del pajar, que cuando vos vayas te vas a quedar y ya vas a ver lo lindo que es conmigo estar atrás del pajar. Bueno, solo la primera estrofita para que lo hayan escuchado. Es la introducción y todos se queden pensando qué pasó con Atrás del Pajar, pero bueno, pueden escuchar la canción completa y el desenlace, no con este instrumento, acompañado de otro, en el canal de YouTube de Germán el Caminante. Y bueno, esta canción también tiene una historia porque nació, si bien la escribí toda yo, es muy, muy fácil de hacer una rima. Siempre bromeo con el público porque es fácil rimar pajar con verbos de primera conjugación, pero también está basada en un tema folclórico de la colectividad más antiguo. No dice exactamente lo que el tema folclórico, pero bueno, permite mucho juego, sobre todo en las ferias medievales, porque uno hace toda la historia de las casas campesinas donde los jóvenes no encontraban intimidad y debían ir a sitios más discretos, como puede ser Atrás del Pajar, y bueno, y se cuenta toda la historia, porque eso es un poco también lo que hace al juego de esta música, a contar, hacerle toda una introducción, una historia, cantar la canción, y bueno, y que la gente se vaya con un poquito más. A veces entre humor y bromas terminamos haciendo historias de las costumbres de tal o cual lugar, ¿no? Sí, bueno, además, obviamente, por acá me anotan, bueno, primero que se escucha muy bien, así que menos mal que se escucha bien el audio, y después dice, estamos en horario de protección al menor, no sigas con la historia. No, pero bueno, pero justamente esta canción, no, pero no pasa nada, es broma. No, lo que quería preguntarte es ¿qué enseñanza o qué historia, qué costumbres te dejan esas letras? ¿Qué encontramos en una letra medieval? Porque por ahí sabemos lo que encontramos ahora, o no sé, hace 40 años. Pero ¿qué encontramos en esas letras? Claro, el tema es también aclarar que esto, bueno, que acabo de cantar, o muchas de mis canciones no son medievales históricas, si bien tienen como referencia aquello. Si vamos a lo que son canciones medievales históricas, melodías medievales, que después puedo hacer algunas si el público quiere, las melodías o las canciones medievales, bueno, tenían, como las de hoy, un contenido variado de todo tipo. Yo tomo como base, por ejemplo, una con la que trabajé mucho y hice una versión también. Es una canción alemana del siglo XII, de la zona donde hoy está Alemania, Austria, en el siglo XII, que escribió Walter von der Vogelweide, un Minnesinger, un trovador de aquellos lugares y de aquel tiempo, que se llama Unter der Linden an der Heide, que sería abajo del tilo en la pradera, y es una canción que, bueno, la letra, la que canta la canción es una chica que habla de que esperaba su amor abajo del tilo, y debajo del tilo pasaban cosas, y bueno, y sigue contando que las flores se encontraban como
como aplastadas, o porque bueno, ahí yacían juntos, etcétera, etcétera. O sea, y es una canción del siglo XII. Luego sí, también hay canciones que son más con una referencia más eclesiástica, o bueno, todos conocemos los romances, o sea, las canciones de España, de la península ibérica, que cuentan historias, los romances como, qué sé yo, más conocido, el Conde Olinos. Madrugaba el Conde Olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. Bueno, esa canción que muchos conocemos cuenta una historia, y bueno, en algunos casos son historias trágicas también. Hay mucho de tragedia, sobre todo en los romances. Hay varias cosas, hay romances picarescos y romances de tragedia. Y los romances tienen origen medieval. Luego, supongo, hay canciones que no son las que yo canto, pero hay canciones con una relación más con la iglesia. Era un contenido variado. Bueno, podríamos estar mucho rato hablando de lo que es puramente la música medieval. Y estás hablando de hacer rimas en las canciones, y Adelina nos escribe en rima, dice: de cualquier situación puedes sacar una canción. Ah, sí, lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que yo improviso, y en realidad yo lo que tengo es buena memoria. Bueno, a veces, depende, tengo que practicarla, pero muchas veces lo que he ido con el tiempo fue memorizando coplas que iba encontrando y me iban quedando. Entonces, como a veces hay muchas de estas coplitas de Rabeladas o de otras fuentes, esas coplitas se adaptan a situaciones variadas. A veces tengo tantas incorporadas que ante cualquier situación siempre hay una. Entonces parece que la estoy improvisando, o que estoy sacando la copla en el momento por esa situación que se está dando, y en realidad es una copla que ya estaba, que es un poco también el recurso mnemotécnico que quizás usan los que improvisan, que lo que tienen en su cabeza son un montón de fórmulas que ellos tienen la capacidad de enlazarlas justo en el momento oportuno para tal situación. En el caso mío, yo no me considero un improvisador, porque yo me conozco un montón de coplas, y bueno, en algún momento alguna suelto y calza justo con determinada situación en alguna feria de manera informal. Si no, también, bueno, las canto así en bloques, ordenadas, o por temas, o variadas. Claro. Bueno, Gema, que está ahí. Para Gema, una respuesta: sí, hay una canción para cada situación, y se puede hacer el intento de improvisar una para cada situación. Sí, y no, Adelina era la que preguntaba, pero también Gema dice, cuando vos cantaste esa canción, la última, dice que es muy el tono de la canción es muy parecido a una copla popular de la muerte de la reina María de las Mercedes. Claro, lo que sucede es esto: por ahí a vos te son conocidas. Yo, que desciendo de italianos, no capisco niente, pero se entiende que hay una raíz común en toda Europa, más allá de los países, y la verdad que es rescatable eso también, ¿no? Hay una... A ver, tengo varias... A ver, ya me perdí con las preguntas. Uy, la culpa es de los oyentes. Yo he hecho la culpa a los oyentes. Entonces después yo los quiero mucho. José dice que, bueno, quiere una canción medieval. Y tengo una pregunta antes de la canción de Gabriela Carrera, que pregunta si siempre escribís o cantás, en este caso, sobre romance. Sobre a ver, varias cositas. Lo de María Mercedes es parecido, es la misma melodía, porque muchas veces los romances tenían melodías que se parecían entre sí. La canción a la que se refiere Gema es: ¿dónde vas, Alfonso XII? ¿Dónde vas, triste de ti? Voy en busca de Mercedes, que ayer tarde yo la vi. Algo así era la canción, me viene a la memoria así. Eso es un romance, el romance de María Mercedes, que, lo que yo canté antes era el romance del Conde Olinos. O sea, son romances ambos, y a veces muchos romances tienen entre sí melodías o letras. O sea, las melodías se pueden adaptar
a cualquiera de las letras de los romances, en muchos casos porque son estructuras iguales entre romance y romance. Entonces la melodía, vamos a decirlo, calza en cualquiera de las canciones. Yo no es que cante, o sea, que siempre escriba sobre romance. Yo, en general, lo que escribo mío, lo escribo de una manera más regular. O sea, últimamente lo que a veces en Facebook improviso o armo son en formato de copla. La coplita, no hablamos de la copla género canción que hay en España, eso hay que aclararlo, porque en España hay un género canción que es la copla, que es como las canciones que se ven en la película Las cosas del querer, por decirlo. Uh-huh. Todos ubican más o menos la película esa es la copla como canción que tiene una regionalidad de Andalucía y eso. Yo hablo de la copla como cuarteta, o sea, 4 versos octosílabos con rima A-B o A-B-C-B. Esa copla que es la copla campesina, la que puede estar presente en una jota, en una rabelada, y generalmente escribo en ese formato las rimas y los romances, sí. En el caso de los romances yo voy a las fuentes y me aprendo romances de autor anónimo, que los canto después en las ferias medievales porque están relacionados con el tiempo, con los tiempos medievales. Muchos romances uh-huh. son historias medievales y forman parte de la historia de la literatura también, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que tomar como referente, entre otras cosas. Bueno, y nos queda José, que te está pidiendo una medieval, un tema medieval. Si te animás ahora a tocarnos una canción. Sí, vamos con el Dulcimer, que también tiene un sonido muy medieval. Podemos hacer una canción, quizás no tan medieval, sino más renacentista, pero la hago siempre porque la gente la conoce y seguro José la va a conocer. Pero para que lo escuchen y después seguro hacemos alguna otra medieval más, pero esta es una melodía muy conocida que la gente se llama Greensleeves, y yo siempre hago el chiste con el público antes de tocarla, que dice la leyenda que a Greensleeves la compuso Enrique VIII para Ana Bolena, por supuesto antes de cortarle la cabeza. Qué tierno. Está bueno conocer esas historias. Hay una pregunta de Gema. Ella pregunta: ¿cómo nació el juglar en la persona de Germán? Yo creo que eso a veces ni uno sabe muy bien de dónde viene. Como yo dije, siempre me había gustado eso de contar historias. O sea, a mí en general a veces no entiendo mucho, pese a ser músico y todo eso, no entiendo muchas canciones y hacia dónde van algunas canciones, que son un montón de qué sé yo, de metáforas o de situaciones enlazadas. En ese sentido, a mí siempre me gustaron las canciones que te contaban una historia, o sea, que eran como lineales, vamos a decir, y fueran de la fuente que fueran y del ritmo y del país que estuvieran, si contaban una historia que me conmoviera, eso ya me gustaba. Y creo que eso es el principio del juglar. Quizás alguno dice, pero las coplas no son canciones que cuentan historias, son una coplita humorística, pero a veces me gusta decir también que las coplitas son pequeñas historias en 4 versos,
con un remate cómico. Entonces, qué sé yo, una coplita, por ejemplo, una copla que para este horario se puede decir perfectamente es: miren si es religiosa la señora del alcalde, que ayer al salir de misa llevaba en la falda un fraile. O sea, son 4 versos y nos cuentan en esos pequeños 4 versos una historia de la mujer del alcalde que hacía esto, lo otro, y bueno, y podemos dejar volar la imaginación. Entonces creo que ahí está el principio, que el juglar está relacionado con ese anhelo de actuar y de contar al público una historia y tenerlos cautivos por determinado tiempo que esa historia dure. Y por otro lado, el ambiente que a uno le gusta tocar, o sea, yo me siento muy cómodo tocando de manera informal en un espacio abierto o cerrado, pero no teniendo a la gente sentada o vamos a decir como comprometida en escucharme, que la gente pueda pararse, escuchar un rato y luego seguir su camino, en muchos casos luego de dejar su contribución en el cesto del juglar, pero no tenerlos como cautivos. Bueno, en algunos casos sí, armamos el formato show de que la gente está comiendo algo o está sentada escuchando y se está 1 hora escuchando canciones, pero en general me gusta más el formato de feria, de que la gente pasa, escucha un poco y sigue. Bien, te cuento, Germán, te cuento que ya estamos a media hora del programa. Vamos a hacer una cosa, porque tengo algunas anotaciones todavía, algunas preguntas que me dejan por ahí, y nada, después vamos a organizarnos un poco porque además hay más música en vivo, no se lo pierdan, pero te voy a dejar con algo que me pasó Germán, que es un tema que grabó él también, así que escuchá el tema, escuchá de qué se trata, y nada, sigan preguntando, que está muy bueno, y además vamos a escucharlo en vivo, eso sí, seguro, pero nada, regresamos en apenas un par de minutitos. Lustig ist es im grünen Wald, wo der Ziegenheuner saufen halb. Faria, 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 ho. Alegre es la vida, gitano, viajar y viajar. Al rey tributo no pagamos, vamos aquí y allá. Es el bosque refugio y hogar, donde el gitano puede acampar. Y errantes por los caminos, en libre destino vivir y soñar. Con ciervos, liebres y mucha caza, viajar y viajar. El gitano hambre no pasa, vamos aquí y allá. Noble siervo, te has de cuidar cuando el gitano sale a cazar. Y errantes por los caminos, en libre destino vivir y soñar.
Y continuamos con más Café Entre Libros. Ahora sí, tengo una parva de preguntas. Ahora sí, bueno, Germán, estamos con Germán Sack, Germán el Caminante, y nos estaba hablando sobre su música, sobre música medieval, sobre versos y un montón de cosas, que hay algunas preguntas también con respecto a esto, pero tengo una de Mimi, que él pregunta... ella pregunta, ¿qué dice la gente cuando decís que sos un juglar? Bien, el tema del juglar, como comentábamos recién, así mientras sonaba el tema al aire, acá en la trastienda del programa, juglares hay en otros lugares del mundo, gente que rescata la música de los juglares y la hace, y bueno, en el caso mío... Yo me defino así porque mucha gente me pone la etiqueta dice, o no sabe cómo decirlo, y a veces te dice el trovador o el bardo. El tema que el bardo era algo más épico, algo que una persona que contaba las historias de los héroes y de las batallas, y siempre se tiene en cuenta como que esa palabra refiere a algo más antiguo que el juglar. Y el trovador era una persona de origen noble que componía sus canciones y muchas veces hasta se hacía acompañar por los juglares, que eran los músicos. Los juglares tomaban, en muchos casos, canciones de los trovadores y las adaptaban al pueblo. En otros casos, ellos componían sus propias canciones, eran músicos, pero también había juglares, dentro de toda esa definición de gran grupo de juglares, había juglares malabaristas, juglares que imitaban sonidos de animales, o sea, un amplio gremio dedicado a la diversión de aquella época. Y actualmente, claro, como yo actúo en las ferias medievales y yo digo que soy el juglar, ya la gente ni lo cuestiona porque viene como a ver eso. O sea, cuando uno se mete en la situación de un mercado medieval, de una feria medieval, y ve, qué sé yo, damas vestidas de damas nobles o aldeanos o caballeros, y bueno, y está un tipo tocando un instrumento y cantando algo, ya sabe que es un juglar. Alguna gente en su mente le sonará la palabra trovador, después les aclaramos la diferencia, como lo acabo de explicar, y bueno, la gente no lo cuestiona. Y luego en otros ámbitos, si uno se presenta con ciertos instrumentos o cierta vestimenta, enseguida todos creo que en su mente tienen visto en algún lado la figurita de ese señor con el arpa o con un laúd y ubican el personaje. Y aparte porque, bueno, cuando hablamos cuando yo hago mi presentación en la página, hablo de Germán el Caminante como una figura que puede ir de distintos pueblos y distintas épocas rescatando el juglar que hubo en cada cultura, porque muchas veces al juglar lo relacionamos con el medioevo de Europa, pero bueno, luego en otras épocas hubo músicos en las aldeas que en sí mismos eran juglares de su tiempo y de su pueblo, y hoy en día, bueno, cualquier persona, cualquier músico puede ser un juglar. Lo que pasa que, bueno, lo llamamos de otras formas, o según el género donde está ubicado decimos es músico de tal, de melódico, de romántico, de rock, y en sí mismos también muchos cuentan historias a su modo y son juglares. No sé si Adelina lo que comenta es que, bueno, dice, aquí en Valencia se llaman albaes, que son las canciones cortas e inspiradas en el momento. Ah, como improvisadas, claro. Claro. Sí, sí, y Gema, ella, bueno, también comenta o te pregunta si sentís de alguna manera que naciste en la época equivocada, y si te hubiese gustado nacer o abrazar la magia de la Edad Media. Mira, no sé, qué sé yo, uno puede jugar a veces con las épocas y con los tiempos, le puede gustar, pero también es cierto que por nacer en la época que nos tocó nacer, muchas veces accedemos a algo que quizás si hubiésemos nacido en otro tiempo no hubiésemos accedido. Entonces es complejo. A veces uno se pregunta, si yo hubiese nacido en la Edad Media, o te pones a imaginar, ¿no? Hubiese sido un juglar, o hubiese sido más fácil porque viviría de ser, y uno dice, y bueno, pero tampoco tendría, no sé, no tendría internet para acceder a ciertos materiales, o sea, es interesante, pero sí, la magia siempre está y uno le gusta
imaginarse en otra situación, pero yo a veces estoy muy contento donde me tocó nacer, en los tiempos, ¿no? Porque te permiten hoy en día un acceso a la información que cuando uno piensa que hace ni siquiera 100 años, 50 años atrás no se podía acceder directamente y de manera tan fácil a tanto material, es interesante, ¿no? Que hoy en día tenemos eso y que bien usado nos sirve muchísimo. ¿Pensás por ahí ampliar? Vos dijiste tomabas canciones más que nada de la zona de Alemania o de la parte de los eslavos. No te creas, tengo una serie de canciones folclóricas alemanas que fui traduciendo, y en general últimamente me vengo concentrando mucho en los folclores de la península ibérica, de todo lo que es España, porque es como a mí me gustan los folclores de Europa y tomo eso como base. ¿Cuál es la música tradicional de Europa que nos habla del contexto medieval, de la vida en aldea y eso, y a la cual podemos acceder directamente por afinidad de lengua? Y es la que está en España. Entonces yo escucho veo los programas de música tradicional de allá. Por ejemplo, hay uno con la música a todas partes de la televisión de Castilla y León, que lo veo, y siempre te encontrás con pequeñas joyitas del folclore o de la música popular que te sirven para adaptarlo a un formato de feria medieval. Y luego sí, las canciones alemanas, y tengo varias de las canciones de los pueblos de Europa del Este también, melodías más que nada, porque no canto en esos idiomas, salvo alguna cosita que aprendí de memoria. Pero bueno, es un poco, perdón que te corregí o que hice la interrupción, pero era como que en este momento uno también como músico va pasando por distintas etapas, y en algún momento se dedicó más a cierta área y después pasó a otra, y en este momento sí me encuentro mucho con eso, con el tema de usando a lo que es la zona de España como fuente, sobre todo por una cuestión de idioma ante todo. ¿Tenés en tu repertorio o pensás incorporar algo de la música celta? No, sí, de eso tengo también, por un instrumento, por varios. Los instrumentos en general están. Lo que pasa es que primero hay que definir qué es lo que es música celta. En general, la música celta en realidad es música tradicional de los pueblos de origen celta, que son varios. Están los escoceses, los irlandeses, los bretones, en España están Galicia, todo lo que es el norte, Galicia, Cantabria, Asturias. Y los celtas como pueblo antiguo eran muy antiguos y no tenemos registro casi de la música que hacían, pero influyeron en el arte, sobre todo en lo que es los escritos, ¿no? El arte de los incunables, de cómo se ilustraba ciertos manuscritos medievales, con esos nudos y esa cosa que también se llama celta. Pero de esa música tengo melodías, porque la gente lo asocia o lo relaciona con cierta tradición medieval, aunque a veces son melodías o músicas que son posteriores, porque son parte de la música tradicional de 1700, 1800, pero presente en los pueblos celtas. Y después lo que se relaciona más, por ejemplo, entre los instrumentos que toca es el arpa. Un arpa celta es un arpa con ciertas características morfológicas, y en el caso mío también un arpa muy chiquita, que eso es, cuando uno la presenta, dice que es un arpa celta, más que nada para aclarar más o menos ciertas características. Y la gente, la música celta tuvo un auge y sigue teniendo, pero hace unos años, y la gente la relaciona especialmente con la magia, con las hadas, con todo ese mundo de fantasía, y en una feria medieval siempre hay algo de eso también. Entonces por eso la música celta está presente.
Bueno, los oyentes, además de estar comentando si les hubiera gustado o no vivir en la Edad Media, en la época medieval, nos piden una canción. Una canción. Bueno, ya que hablábamos del arpa, podríamos tocar algo con arpa celta. El arpa es... No sé si ahí se escucha. Sí, sí. Y bueno, podría ser una melodía primero para que la... Esa fue una melodía cortita, no es una melodía medieval, es una melodía de un arpista irlandés, o Carolan, que bueno, que siempre uso como presentación para arrancar en un show. Podría ser, más que una canción, una especie de comienzo de una historia que después en el canal de YouTube pueden escuchar completa, la historia del secreto del rey Mahón, para que vean otro aspecto de los juglares, que a veces acompañaban con música y contaban en lugar de cantar. Ajá, dale. Mahón en Irlanda reinaba, de la tierra de Leinster era el rey. Una vez al año su pelo cortaban, como si esto fuera una ley. Por sorteo a un hombre elegían para ser de la tarea encargado, y una vez que el trabajo cumplía, era el pobre infeliz asesinado. Había para esto una extraña razón: grandes orejas de caballo tenía, ocultas por su pelo el rey Mahón, y que nadie lo supiera, él quería. Y el resto de la historia la pueden escuchar en YouTube. Exactamente. Bueno, precisamente Mimi dice, bueno, ella es escritora y obviamente dice a escribir que esas melodías son inspiradoras, y es cierto, ese tipo de música instrumental y a veces con un leve canto, un suave canto, te inspiran, la música inspira y traspasa obviamente cualquier frontera. Bueno, la música. Algún día vamos a hacer otro programa sobre lo que es música y lo que no es música. Ya sé que todos me dicen, no, todo es música. No, hay cosas que no son música, discúlpenme. Por ahí Germán me va a retar, pero hay cosas que realmente no se parecen a la música. En fin, por ahí me ponen y estoy de acuerdo, sí, obvio. Pero hay una pregunta que se la hacemos generalmente a escritores y a músicos también. Vos sos músico, estudiaste música también. La pregunta es, ¿a qué te dedicas? Bueno, sí, yo no estudié formalmente música, o sea, ajá, todo más autodidacta, la parte de música. Pero bueno, en cuanto a qué título tengo en mi haber, o sea, para subsistir. Claro, porque viste, vos decís, soy músico. Claro. Ajá, sí, ¿de qué trabajás? O sea, yo como muchos, la otra vez nos reíamos porque muchos de los que están integrando las ferias medievales o trabajando en algo paralelo en las ferias medievales, tienen el título de diseñador gráfico en comunicación visual, y bueno, yo soy diseñador gráfico. Bueno, para no errarle. Claro, pero está bien. Te permite también muchas variantes, porque bueno, a la hora de diseñarte tus propios flyers, tu propia material de difusión, lo haces tranquilamente. Y por otro lado está también la palabrita clave, es comunicación. O sea, la gráfica o la música en sí mismo son formas de comunicación, entonces ahí hay un enlace. Pero sí, bueno, siempre pasa eso de que a veces lo que uno hace como forma artística muchas veces no te da los ingresos para vivir, ¿no? Entonces, bueno, pero claro. Bueno,
es como que la música es un trabajo también en sí misma, porque siempre da sus alegrías y ayuda también en lo económico. Claro, exactamente, pero viste que es esa pregunta que sale, porque hay profesiones que a lo mejor no son, a ver, salvo que vendas millones y millones de discos y nada, y ya tengas una recontra carrera hecha, el resto sobrevive. Lo mismo pasa con los escritores, ojo, también lo mismo pasa con los periodistas. A mí como periodista me preguntan, sí, bueno, pero ¿en qué medio trabajas? No, en ninguno. Ah, ¿y entonces de qué vivís? Bueno, está bien, esperá. No, es una pregunta que surge siempre. Sí. Nos queda nada de programa, y yo ya estoy ahí con ganas de más, pero ¿alguna vez te pasó en alguna feria, en un lugar donde te presentaste, que después cuando te bajaste del escenario alguien te dijo, nada, vos estás tocando cualquier cosa porque esto es así y así, y quisieron enseñarte entre comillas, o ese que sabe todo y te dice, no, pero vos le estás errando, que esa canción no es de esa zona? ¿Tenés esa gente que por ahí decís, ¿por qué no te tragás las palabras? No, en ese caso sí, hay a veces, bueno, sobre todo online también, o sea, me ha pasado, bueno, de gente que quizás dice, no, mirá, eso no es cantar. O a lo cual, bueno, también está la ventaja de que al hacer música tradicional, no digo que uno no va a entonar o va a cantar cualquier cosa, pero lo mío se relaciona no solo con la música, sino con, en cierta forma, la actuación, sobre todo cuando está la parte del humor dando vueltas. Es como una especie de música o de comedia musical de corte medieval, podríamos decirlo, pero entonces a veces es imposible pedirle a un juglar en una feria o a un músico tradicional que sea un cantante lírico, porque bueno, son ámbitos diferentes con parámetros de lo que está bien o lo que está mal diferentes. Y en el caso, bueno, de lo histórico en general, sí, la gente se acerca más que nada por curiosidad a veces, porque los instrumentos son muy particulares o son distintos a lo que uno ve normalmente, y pregunta, o sí, quieren aportar lo que saben. Y en el caso de uno como músico, a veces tiene que pararse en la situación de también de aprender del otro. Quizás el otro tiene un dato o sabe algo que uno no tenía en cuenta o no había contemplado respecto a tal o cual cosa. Como en una oportunidad alguien me preguntó si mis instrumentos tenían una escala temperada, y yo no tenía ni idea de lo que era la escala temperada, porque como no estudié formalmente música, no esas escalas antiguas o de los semitonos, y entonces bueno, me puse a charlar sobre ese tema y bueno, y me puse a investigar, y está bueno cuando te dan ese desde una posición de buena charla, te dan ese puntapié como para investigar algo más. Y luego sí, no me he encontrado con malas situaciones, o sea, son más las buenas cosas con las que me he encontrado en el público que las circunstancias así como agresivas o que quieren marcar algo. Bueno, te cuento, nos queda nada, 5 minutos, pero por ahí leí algún comentario que decía, no te vayas sin cantar una copla. Ah, bueno, las coplitas. Bueno, entonces acá tengo un instrumento que se llama autoarp, que no es un instrumento medieval, pero tiene un origen medieval en sí mismo, porque, o sea, una parte antigua, que sería lo que es caja de resonancia y cuerdas paralelas a la caja, lo que sería el salterio medieval. Lo que sucede que en tiempos más recientes le han incorporado un sistema para hacer acordes de manera automática y sirve para acompañar el canto y para las coplas. En este caso es un autoarp muy chiquita que tiene 3 acordes y sirve perfecto. Entonces, qué sé yo, una muestra de las coplitas sería, por ejemplo, dicen que novio tenés y eso a mí nada me importa. Yo también fui panadero y otro se comió la torta. Esa novia que tú tienes antes ya la tuve yo. Me alegro que te diviertas con lo que a mí me sobró.
no sé, puede hacer otra o ya con esa... Como hacemos en el programa, como estamos haciendo en el programa, bueno, vayan al canal de YouTube, ahí tienen coplas, varias, bueno, están las de los Pokémones, que son unas coplas actuales, y hay una de las mozas que están acompañadas con rabel, que es el instrumento más tradicional quizás para acompañar las rabeladas, y bueno, pueden escucharlas y seguro las pueden disfrutar y pueden retroceder y volverlas a escuchar, y de paso suman visitas al canal, está genial. Claro, y recomendarlas y suscribirse. Sí. No olviden suscribirse al canal. Está buena esa. Muchas gracias. Si lo hacen, encantado. Bueno, nada, se nos termina el tiempo y yo tengo algunos avisos también, y ya acá la productora me está retando. Igualmente el enlace, te cuento, Germán, que ya en entrevistas en el programa Café Entre Libros, allí ya lo dejamos, y sí, sé que algunos se han ido para escuchar el video. Espero que lo escuchen después de la entrevista, ¿no? Obviamente. Claro. Pero nada, yo lo que sí es agradecerte por deleitarnos con la música. La verdad que se nos pasó volando el tiempo, fue un lindo programa, y te dejo un par de minutos para que puedas despedirte de la audiencia, y si recordás algún otro enlace o si tenés alguna feria próxima o algo que quieras contarnos para la gente que vive en Buenos Aires o por donde estés, también puedes anunciarlo. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a participar del programa. Fue un lindo momento y es cierto que se nos pasó volando la hora. Sí. Pueden buscar la página de Germán el Caminante, que es una página de Facebook. Ahí pueden ver fotos de los instrumentos, encontrar álbumes de fotos con coplitas que pueden leer y consultar, ponerle me gusta, todo lo que ustedes quieran. Y luego en YouTube también está el canal de Germán el Caminante con videos, de todo un poco. Hay videos más antiguos, ya de 8 años atrás, con canciones de mi colectividad, de los Alemanes del Volga, y algunas después ya más recientes, con más edición y todo eso. También con coplas, ondas más juglarescas, hay algunas canciones también relacionadas con Games of Thrones, los que les guste por ahí la literatura fantástica y lo entiendan, lo van a entender. Pues son distintas etapas o distintos mundos de Germán el Caminante que pueden encontrar ahí en el canal de YouTube. Y la próxima feria donde voy a estar es el sábado 24 de este mes de septiembre, en Buenos Aires, en el Centro Cultural del Sur. Hay una fiesta medieval de primavera que organiza una agrupación, el Clan del Oso, y allí estaremos, Centro Cultural del Sur, que es Avenida Caseros, yo creo que es Avenida Caseros y Combate de los Pozos, o por ahí cerca, en esa zona de Barracas. Bien, para la gente que tiene la suerte de vivir por ahí, que es el ombligo del mundo, Buenos Aires. Claro. No, pueden claro, por eso. El evento en Facebook, feria no recuerdo, feria o fiesta medieval de primavera del Clan del Oso, y ahí voy a estar tocando en la feria. Bien. Bueno, te cuento que después pasá por ahí por la página nuestra, porque nuestra queridísima Adelina te regaló una trova de amor, que es algo que acá, al costado escribió ella, exactamente. Sí, es que nuestros oyentes son así, y nos mimetizamos. Nos ayudamos entre todos y a la vez nos deleitamos entre todos con tanto arte, tanta magia que tiene este programa. Y nada, como ya se nos terminó el tiempo y me están corriendo ya las productoras, yo lo que voy a hacer es agradecerte nuevamente, Germán, por pasar por el programa. Ya vamos a tener algún programa exclusivamente de músicos y vamos a hacer un contrapunto con alguno de ustedes. Yo no esperen que cante nada, ni en la ducha, pero por ustedes sí, para deleitarnos un poquitito. Y nada, le voy a dar, unos 2 minutos como mucho a Gema para que nos cuente qué viene el programa siguiente y para que nos cuente las fechas de el evento que tenemos, el concurso que tenemos. Así que nada, Gema, todo tuyo el micrófono. Hola Silvina. Antes que nada, muchísimas gracias a nuestra invitada Germán. La verdad es que es un programa muy, muy mágico y lo hemos disfrutado
todos, yo creo que en el evento y los oyentes todos estarán de acuerdo conmigo, a tope, lo hemos disfrutado. Así que muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues para el próximo viernes, que será 23 de septiembre, vamos a contar con la presencia en Café Entre Libros de la escritora Aida del Pozo. Es española y sus escritos rozan el género policíaco con algunos tintes de romance, así que genial. Y el siguiente viernes, 30 de septiembre, vamos a tener un programa de miedo, pero de miedo literal, porque vamos a viajar o adentrarnos un poco en el mundo de lo paranormal. Y vamos a contar con la presencia de Ana María Márquez, que es precisamente, además de escritora, es investigadora de fenómenos paranormales, así que no nos lo vamos a poder perder de ninguna manera. Y en cuanto al concurso, Bien. bueno, pues contaros que ayer día 15 a las 12 horas de todos los países, según la franja del país donde se vive o se estuviera, pues terminó la convocatoria del concurso. Hemos recibido un montón de relatos, fantásticos relatos, así que gracias a todos los participantes por su colaboración. Y nada, yo calculo todavía no está designada la fecha de que se sabrán los ganadores, pero lo que sí sabemos es que el día 21 de octubre tendremos un programa especial con los 3 ganadores, donde se hablará con ellos, donde tendrá la oportunidad de leer sus microrelatos. Y nada, y para el primer ganador posteriormente haremos un vídeo que se colgará en el canal de YouTube de Café Entre Libros. Y nada, solo esperando eso, la fecha de saber quiénes son nuestros 3 ganadores y la fecha del programa especial, que será el 21 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, Gema, por todas las fechas, que yo siempre me olvido. Para eso están ustedes, para recordarme. Y aquí me recuerda Andrea que ya llevamos más de 3.036 likes en la página Café Entre Libros oficial. Muchas gracias a todos ustedes de corazón, porque cada uno de esos likes tiene mucho que ver con nuestro trabajo, pero también tiene que ver con lo que ustedes están promoviendo en las redes sociales, que siempre nos están haciendo publicidad del programa, y la verdad que para nosotras es una alegría enorme. Vamos avanzando a pulmón sin recibir un centavo a cambio, porque lo hacemos de corazón, y la verdad que para nosotras es espectacular que nos ayuden. Y nada, yo me voy despidiendo porque ya se nos fue el tiempo. Este fue una nueva emisión de Café Entre Libros con la producción de Andrea Luna. En promoción y en marketing tenemos a Gema Luzgarda, y en la conducción o locución quien les habla, Silvina Zaneta. Y nada, gente, que tengan un excelente fin de semana. Quédense un par de minutos más, porque obviamente me voy a despedir con otro tema de Germán, esta vez grabado, pero él me lo ha pasado también para que sigamos conociendo un poco su obra. Así que nada, gente, nos encontramos el viernes que viene, 18 horas, horario argentino, con más Café Entre Libros. Chau, chau.
Una charla distendida. Un encuentro con los creadores de esa magia que solemos llamar literatura. Café entre libros. Un espacio abierto a escritores y lectores.